o algún momento de su vida han titubeado. Pero también he visto algunos pocos jóvenes, ¿se acuerdan cuando un tiempo atrás en el diario? Un joven adventista, y que ganó el caso. Y unos pocos jóvenes también he visto, hermano, y hemos visto en las noticias, que han levantado el estandarte del Señor y han dicho, no es necesario, señores, ni profesor, ni director, no sé cómo le llaman a los institutos, como el que lo traen, ¿no es cierto? O cuando le van a pedir permiso a los jefe de carrera, le dicen, no, ¿sabe, señor jefe de carrera? No es necesario que le respondamos acerca de esto. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a hacer la prueba, que yo sirvo al Señor y solo a Él lo voy a servir. Y si eso me es necesario, hasta perder mi carrera por servirle al Señor, ¿qué cosa? Lo voy a hacer. Amén. Hermano, Dios necesita jóvenes como estos jóvenes, con un carácter, hermano, inquebrantable, con decisiones inquebrantables y que no trancen, hermano, la verdad del Señor. Cueste lo que cueste y pase lo que pase. Así como hay jóvenes que han transado y su fe ha sido cierto debilitada y el enemigo de alguna manera le ha hecho una trampa. Bueno, también hay jóvenes que han levantado el estandarte del Señor. ¿Amén? Por supuesto, orar por aquellos jóvenes, porque eso no significa que estén perdidos tampoco. No, porque si Pedro negó al Señor 3 veces, el Señor lo perdonó y se arrepintió. Y cuando el Señor le dijo, tú cuando vuelvas, le dijo a Pedro, cuando vuelvas, significa que el Señor sabía que Pedro en algún minuto iba a volver en sí. Estos jóvenes pueden volver en sí, ¿o no? ¿Amén? Amén. De hecho, puede que se caía hasta la sirva para que en un futuro sean, ¿qué cosa? Más decididos con el Señor. Amén. Así que tampoco hay que condenarlos, ¿no? No. El Señor es un Dios de misericordia, es un Dios de amor. Y está dispuesto, hermano, ¿a qué cosa? Está dispuesto a levantarnos, aún estando donde nosotros, en el suelo. Porque si nosotros caemos al suelo y el Señor no nos levanta, ¿quién nos va a levantar? ¿Quién nos va a levantar? El único, el Señor. El único que nos va a levantar, hermano, cuando estemos en el cielo del Señor, nadie más. Entonces, hermano, Dios necesita a hombres, jóvenes, mujeres y niños que se pongan de parte de la verdad, aunque los cielos, ¿cierto?, se desplomen. Que no tengan temor de decirle el pecado por su nombre. A misericordia, pero hacerlo. ¿Amén? Dice que el verso 18, lo volverán a leer, en el mismo capítulo. Dice, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a los dioses, ni tampoco adoraremos la estatua de oro que has levantado. O sea, ellos tenían que gozar la decisión tomada. La decisión de ellos ya estaba tomada, hermano. No estaba en la respuesta de estos jóvenes cuando el rey le hace la pregunta a ellos y le dice, ¿ustedes van a servir a mis dioses? Porque si no, van a ser echados al fuego ardiendo al horno de fuego. Y ellos, la respuesta de ellos estaba basada en Dios o en ellos mismos. ¿Cuántos dicen en Dios y cuántos dicen que la respuesta estaba en ellos? ¿Cuántos dicen que la respuesta estaba en ellos o la respuesta estaba en el Señor? La decisión de ellos. ¿En dónde está la respuesta? En ellos mismos. Porque ellos toman la decisión. El rey, ¿qué les dice? El rey dice, mira, si ustedes no hacen esto, van a ser echados. Mira, si tú no vienes el sábado a trabajar, el sábado, vas a ser despedido. ¿En quién está la decisión de servir o no al Señor ahí? En la persona, en el ser humano. Entonces, hermano, la respuesta no estaba en el Señor. Miren qué interesante, la respuesta estaba en Sadrach, Mesach y Abednego, que ahora si lo llevamos en otro día, la respuesta está en ti y está en mí, si servimos o no al Señor. ¿Amén? En mí está la respuesta, hermano. Yo voy a decidir si decido por el Señor o decido por los temas del mundo. Si abrazo la fe o niego la fe. La decisión está en cada uno, ¿qué cosa? En cada uno de nosotros. En nosotros, hermano, está la decisión si servimos o no al Señor. Si le adoramos o no le adoramos. En nosotros está la decisión. Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. ¿Se fijaban que cuando uno tiene un problema uno dice, voy a esperar que Dios me responda? ¿Es necesario que Dios responda cuando tú sabes, por ejemplo, que el sábado es el sábado del Señor y que te quieren hacerlo transgredir? ¿Es necesario que tú esperes una respuesta del Señor? No. ¿No? Porque tú, ¿qué cosa? Ya lo sabes.
Yo ya te lo digo su palabra. Yo ya lo dijo ya. Hechos capítulo 16, versículo 22 en adelante dice, del 22 en adelante dice, el tema sobre Pablo y Silas cuando son encarcelados, dice, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles sus ropas, mandaron azotarlos con varas. Y después de haberlos herido de muchos azotes, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, habiendo recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les apretó los pies en el cepo. Verso 25. Pero a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Es interesante porque Pablo preso en la cárcel con Silas en medio de la noche. ¿Qué hicieron ellos? Exacto. Dicen que cuando habla de la medianoche, dice que los expertos dicen que en la medianoche es la oscuridad más densa. Es cuando ya creo que no te ven ni las manos. En la medianoche. Y dice que ellos los tiraron en el calabozo de más a fondo. Pero ellos, ¿cómo llegaron al calabozo? Llegaron azotados con vara y le pusieron los pies, los cepos en los pies, se los apretaron más. O sea, tenían el cepo apretado con la varilla, ¿cierto? Que le dieron, lo azotaron y después de muchos azotes, dice el texto, y después de muchos azotes, lo tiran al calabozo al fondo, donde las mazmorras, donde dicen que los expertos también estudian la historia, los calabozos de más adentro eran los de más mal olor, donde ahí de todo, se hacían de todo ahí, el lugar era complicado, húmedo, de mal olor, porque ahí tenían que hacer sus necesidades, etc. Era complicado. Y ahí estaba Pablo y Silas. Pero dice que en la medianoche, en el lugar donde está más oscuro, dice que ellos, ¿qué decidieron? Adorar al Señor. Por eso el texto, el tema, ¿cómo se llama? Adorar a Dios en medio de la noche. Dice que ellos decidieron, ¿qué cosa? Que a pesar de la oscuridad de aquella noche, del frío, del mal olor, de los azotes en su espalda, del cepo que les presionaba sus pies, dice que nada irrumpió para aquellas cosas. Yo no sé si me queda esta la cita. Nicolás. A ver, Nicolás, si me coloca la cita que teníamos. No. ¿Se puede ver más grande? Sí. En medio de la noche se llama el tema, y basado en qué cosa? En Job 2:10. ¿Y qué es lo que dice el texto referente a lo que Pablo y Silas pasó? A ver, ayúdenme. ¿Qué dice? En medio de la noche es cuando más tenebrosa y densa es la oscuridad. Pero Pablo irrumpió la noche con canto de victoria y por fe con la luz del Evangelio atravesó la noche y la gloria de Dios llenó, ¿qué cosa? Aquel lugar para soltar las cadenas que oprimían a quién? Su pueblo. Eso no es, digo, María que era anticristo, no, es Alejandro Garo. No le puse la fecha porque no me acuerdo cuándo, bueno, inspiración de Dios no. Pero hermano, miren qué interesante, dice que Pablo en medio de la noche, él irrumpió aquella noche con cantos de victoria. ¿Ven? Hermanos, cuando la noche está más densa en tu hogar, en el trabajo, en la familia, cuando estamos pasando un momento difícil, es cuando hay que irrumpir con canto al Señor. ¿Ven? Y aunque todo esté al revés, aunque venga todo en contra, tienes que ir y qué cosa, y adorar al Señor. A ver si los expertos, a ver los que tienen buena memoria, ¿se acuerdan cuando un tiempo vino a predicar el hermano Percy? Sí. ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda del hermano Percy? Hay una sonrisa más, pero bueno, no me traen detalles. Pero el hermano Percy dijo algo interesante que yo lo noté. No sé si alguno de ustedes lo notó, pero yo lo noté. Y el hermano Percy dijo lo siguiente, el hermano Percy. ¿Le puedo ir agregando a esa frase? ¿Le puedo ir agregando más frases? ¿No hay de toda la misma? ¿Ya? Ahí que Nicolás me diga. Ya, Nicolás, cuando yo le diga ahora, tú lo vas a anotar, lo que voy a decir ahora, lo vas a anotar ahí en el texto, ¿no? ¿Se puede anotar lo que yo diga ahora ahí? Ya, mira. Interesante lo dijo el hermano Percy. Dijo que para adorar se necesitaban tres cosas.
para adorar se necesitan tres cosas. Uno, se necesitaba el sacrificio, ¿cierto? El sacrificio, o sea, el animalito, el ave, ¿cierto? Para adorar se necesitaba el sacrificio, dijo ese día. ¿Qué más se necesitaba? Un altar, porque ¿dónde habían puesto el sacrificio? En un altar, ¿cierto? Entonces, ¿qué se necesitaba para un sacrificio? O sea, para el sacrificio, para adorar, perdón, el sacrificio, bien, el altar y el adorador. ¿Se acuerdan, no, más o menos? Que dijo el hermano, en el hebreo, dijo que en el hebreo, según el hebreo, la verdadera adoración para un sacrificio tenía que llevar estas tres cosas. Tenía que llevar el sacrificio, tenía que tener un altar y un qué, y un adorador. ¿Por qué? Porque dice que el adorador cantaba. ¿Ustedes se imaginan a Abraham que antes de degollar a su hijo, ¿qué tuvo que hacer él? Tuvo que cantar, tuvo que adorar. Y si Dios le dijera ahora, mira, ve, Margarita, ¿qué más? ¿Quién tiene? Manuel, ¿qué más son los papás acá? Matías, Alejandro, ve, degolla a tu hijo, pero antes que lo degolle, tú sabes lo que tienes que hacer. Y tú sabes cuál es, para hacer un sacrificio, tienes que tener esas tres cualidades: sacrificio, un altar y un adorador. Tienes que cantar antes de matar a tu hijo. O sea, Abraham, cuando levantó su puñal, tuvo que adorar, tuvo que cantar. ¿Era fácil para Abraham cantar en ese minuto? No fue fácil, no. A veces no es fácil cantar en medio de la noche, cuando la cosa está más densa, cuando las cosas salen todas mal, no es fácil cantar. Pero el Señor, ¿qué cosa te pide? Que aunque no veas la respuesta de Dios, que aunque tú creas que Dios guarda silencio, que la respuesta no esté en Dios. ¿La respuesta en qué está? En mí. Yo decido adorar al Señor en medio de la noche. Yo decido cantar en medio de la noche. Yo decido seguir al Señor, aunque mis fuerzas no me acompañen, aunque yo no quiera ir a la iglesia. Yo pregunto, no levante su mano, pero yo estoy seguro, hermano, y estoy seguro que hoy día hay más de 5 hermanos aquí que hoy día no iban a venir a la iglesia y no querían venir, ¿o no? Estoy seguro, hermano, que Dios sabe que hay hermanos que hoy día no iban a venir a la iglesia y no tenían fuerza para venir, ¿o no? ¿Y cuántas veces nos ha pasado que no hemos querido venir a la iglesia porque no tenemos fuerza? Y nos damos cuenta y de repente, ¿a dónde llegamos? Y estamos acá, ¿no? Y el mensaje, hermano, Dios lo tenía preparado para mí. El enemigo astuto no quiere que venga para qué, para que te vea qué cosa, un mensaje. Entonces, el Señor lo que te quiere decir esta noche es que a pesar de la situación o adversa que parezca ser, o pareciera que Dios guardara silencio, no te desesperes. Sigue adorando a Dios en medio de qué cosa, de la noche. Adóralo en medio de la noche. Aunque no tengas fuerza, ven a la iglesia. Aunque no quieras venir, ven a la iglesia. Porque es necesario adorar a Dios en medio de qué cosa, de la noche. Cuando es más densa, cuando la cosa se hace más difícil, debemos adorar al Señor. Estos jóvenes dijeron, Señor, no es necesario que te respondamos acerca de esto. Nosotros sabemos lo que queremos, nosotros no vamos a adorar, está tocar levantado. Y si Dios no nos responde, miren lo que dicen los jóvenes, y si Dios no nos responde, y si Dios no nos salva, aún así iremos con el Señor hasta la muerte. ¿Amén? Amén. Hermano, si Dios no me responde, yo aún así seguiré adorando al Señor. Uy, qué difícil. Adorar a Dios aún cuando no me responde. Y pregunto, a José, ¿Dios le respondió al tiro a José? ¿No? José, ¿por cuánto pasó? Por mucho. Después de haber estado como un hijo predilecto, un hijo privilegiado, que tenía todo, que ya era más querido hasta que los demás hermanos. Sabemos la historia. Pero José dice que Dios nunca le respondió al tiro. Pero la Biblia, ¿qué decía? Y Dios estaba con José. Le iba mal y Dios estaba con José. Entonces yo me pregunto, ¿cómo Dios estaba con él si le iba mal? Qué extraño, ¿eh? Entonces, si a ti y a mí nos está yendo mal, ¿significa que Dios no está con nosotros? No. A pesar de que humanamente, ante los ojos humanos, a José le estaba yendo mal, la Biblia dice, y Dios estaba con José. Lea la historia de José. Dice cada ciertos capítulos, y Dios estaba con José. Pero José iba así de medio, ¿no? José iba de medio. Pero de repente, ¿qué cosa? El Señor lo levantó. ¿Y saben por qué? Porque José supo esperar en medio de la noche. Por eso dice, pues vamos un poquito atrás, Nicolás. Atrás dice, en medio de la noche es cuando más tenebrosa y densa la oscuridad. Pero Pablo irrumpió la noche, ¿con qué cosa? Con cantos de victoria. Y por fe, con la luz del Evangelio, atravesó aquella noche, dice.
Y la gloria de Dios llenó aquel lugar para soltar las cadenas, ¿qué cosa? Que oprimían a su pueblo. ¿Cuántas cadenas nos oprimen hoy en día? Que el Señor, hermano, a través del canto pueda soltar esas cadenas que nos oprimen. Que podamos decir de aquí en adelante, Señor, aunque yo esté pasando por el valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú, Señor, Estás conmigo. Y vamos a terminar, y Matías nos va a ayudar a leer Apocalipsis capítulo 14, versículo del 2, versículo del 1 al 4. De Apocalipsis 14, hermano Matías, por favor. Apocalipsis 14, del 1 al 4, dice así: Luego miré y apareció el Cordero. Estaba de pie sobre el monte Sión, en compañía de 144.000 que llevaban escritos en la frente el nombre del Cordero y de su Padre. Oí un sonido que venía del cielo, como el estruendo de una catarata y el retumbar de un gran trueno. El sonido parecía al del músico que tañen sus arpas, y cantaban un himno nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender aquel himno, aparte de los 144.000 que habían sido rescatados de la tierra. Estos se mantuvieron puros, sin contaminarse con ritos sexuales. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Fueron rescatados como los primeros frutos de la humanidad para Dios y el Cordero. No se encontró mentira alguna en su boca, pues son intachables. Hermanos, este grupo dice, y estos son los que siguen al Cordero por donde quiera Que que vaya. va. Estas personas, hermano, este grupo, para llegar hasta el final y venir de vida a vida eterna. Y este grupo, hermano, es un grupo que pasó por el medio de la noche, ¿no? Sí, hermano. Este grupo dice que cantó cantos de victoria, que nadie podía conocer. Pero este grupo fue un grupo especial que sufrió, que cantó en medio de la noche, que le creyó al Señor, que avanzó a pesar de la flaqueza, que avanzó, que arrastró por último, hermano, que a pesar de que la situación era adversa, ellos se arrastraron, pero avanzaron. Fueron las personas, este grupo, aquellos que le creyeron al Señor hasta el final. Que el Señor nos bendiga, hermano, nuestro niño, que Dios nos guarde. Y que nos ayude, hermano, a cantar de aquí en adelante, en medio de la noche, porque en algún minuto, hermano, va a llegar, a pesar de la oscuridad, porque por medio de la fe, con la luz del Evangelio, atravesaremos la noche y veremos qué cosa, la gloria del Señor. Que Dios nos ayude y nos guarde en esta mañana. Y que de aquí en adelante aprendamos, hermano, que bueno, a cantar en medio de la noche.